Primero que nada, buen día licenciada, buen día compañeros. Es un honor para mí compartir con ustedes un poco de cerca de mi investigación, que es, el tema es la filosofía moderna. Bueno, para comenzar podemos decir que a fines de la Edad Media, la filosofía estaba en manos de unos estudiantes universitarios. Eso se hacía llamar los escolásticos, perdón. Ellos llevaron a cabo un riguroso estudio acerca de los filósofos en general, de Aristóteles en particular, cuyo programa hubiese dominado el mundo occidental durante muchos siglos. Pero para responder a la pregunta de qué es la filosofía moderna, qué es lo que estamos hablando, podemos decir que esta se define como la intención de llegar a los mismos términos de implicación intelectual para resolver problemas que surgen por la revolución científica. Y existe una gran controversia en cuanto a sus inicios, ya que unos dicen que incluye el Renacimiento del siglo XIV y otros dicen que no lo incluye. Pero lo cierto es que su final sí está marcado a finales del siglo XX. Y ahí es donde comienza lo que es la era moderna, aproximadamente en el siglo XIV, siglo XVI, y viene a terminar a finales del siglo XX. Y comienza con Descartes. ¿Quién fue Descartes? Él fue un filósofo que dio origen a una de las dos grandes corrientes de pensamiento de la filosofía moderna. Estas dos grandes corrientes principales se conocen como el racionalismo y el empirismo, y las principales figuras de la filosofía moderna están divididas en estos dos grandes grupos. Estos grupos eran contrarios y se refutan teorías entre sí. En cuanto al racionalismo, fue una corriente desarrollada por René Descartes durante el siglo XVII y XVIII y creció en Europa continental. Del empirismo, el concepto que tenemos ahí es que experiencia sensorial es la fuente de todo conocimiento. Y el racionalismo dice que un enfoque que eleva la razón por sobre la experiencia en la búsqueda de la verdad. Estos dos grandes movimientos o corrientes de pensamiento estaban encabezados por dos grandes filósofos. Uno, que ya lo mencionamos, que es el del racionalismo, que es René Descartes. Y el otro es Francis Bacon. El que están viendo ahí en pantalla se llama Francis Bacon. Él era el que encabezaba el empirismo, ya que la corriente del racionalismo se centra en la razón y el papel de ésta en el conocimiento, que por otro lado el empirismo, como ya les mencionaba, encabezado por Francis Bacon. Por cierto, Francis Bacon es interesante que formó parte de la corte de la reina Isabel y de Jacobo I. Él era un gran partidario y defensor de la revolución científica. Por cierto, creó su propio método que se llama el método baconiano, y es una manera sistemática de recabar y organizar datos que son observacionales. Francis Bacon nació en 1561 y lo que él pensaba, él decía que solo hay dos caminos para indagar y descubrir la verdad. Uno, que aparte de los sentidos y hechos particulares a los axiomas más generales, que es el que actualmente está en moda, y otro que deriva axiomas de los sentidos y de los hechos particulares, elevándose gradualmente e ininterrumpidamente hasta llegar a los axiomas más generales. En última instancia, este es el verdadero camino, pero aún no ha sido probado. Esas eran las palabras de Francis Bacon. Y volviendo a lo que es el empirismo y el racionalismo, ahora vamos a hablar más de René Descartes. ¿Quién era René Descartes? René Descartes era un filósofo geómetra. El racionalismo se identifica con lo que decía René Descartes, porque él decía que la geometría representaba el ideal de todas las ciencias. Descartes hablaba que por medio de la razón se descubrían ciertas verdades universales, y a partir de esto se deducían el resto de la filosofía. Su pensamiento, o lo que él decía, era que quien desea entregarse a la búsqueda de la verdad debe al menos una vez en la vida y en la medida de lo posible dudar de todas las cosas. Es curioso que él nació en 1596 en La Haya,
y La Haya es una ciudad de Francia, una aldea de Francia, perdón. Él estudió en el instituto jesuita, de gran renombre por cierto, se llamaba De la Flèche. Y bueno, este fue un hombre donde estudiando ahí en el instituto de la Flèche, pues se interesó durante todos sus conocimientos que tenía en geometría y todo eso, y empezó a interesarse en un nuevo enfoque de la filosofía, y expone justamente su nuevo enfoque en lo que es su propio método, y se llama Discurso del método para dirigir adecuadamente la razón e indagar la verdad en las ciencias. Y lo que expone en su libro es su enfoque de la filosofía. Claramente habla del racionalismo, porque el racionalismo es la corriente de pensamiento desarrollada por René Descartes. El empirismo se basa en el mundo sensible, pero hablando siempre de René Descartes, vamos a mencionar que él reconstruyó su mundo, hizo una reconstrucción del mundo siguiendo 4 reglas que él mismo expuso en su libro, que fue el discurso del método. Y la primera de estas 4 verdades fue evitar cuidadosamente la precipitación y los preconceptos. Él era un hombre de evidencia, un hombre de razón. La segunda fue dividir cada una de las dificultades que examinarles en tantas partes como fuera posible. La tercera de estas fue conducir mis pensamientos de manera ordenada, comenzando por los objetos más simples y más fácilmente conocibles, para ascender poco a poco al conocimiento de los más complejos. Como pueden ver, y la última de estas, que no menos importante, la verdad número 4 de las 4 que él expuso en su discurso del método, es hacer enumeraciones y análisis tan completos y revisiones tan generales a fin de estar seguro de no omitir nada. Ojo ahí, que nos da a entender la personalidad de este hombre, un hombre que no dejaba escapar nada, que no dejaba ni el mínimo detalle de errores, era muy detallista. Bueno, lo que él también decía, además de lo que ya mencionamos, es esas largas cadenas de razonamientos simples y fáciles que los geómetras suelen servirse para llegar a sus demostraciones más difíciles, me habían dado ocasión de pensar que no puede haber ninguna cosa, por más lejos que se haya situada, a la que no se llegue en última instancia, ni tan oculta que no se descubra. Es curioso porque este hombre llamaba fáciles, llamaba simples a los grandes procedimientos que hacían los demás geómetras. Él era un hombre bastante interesado en la verdad, y justamente por eso él creía demasiado en la razón y creía que existían tales verdades absolutas que eran innatas, y estas verdades absolutas, a raíz de estas verdades absolutas, pues se podía descubrir, como ya lo habíamos mencionado, el resto de lo que es el mundo o la filosofía. También vamos a hablar que, por otro lado, el empirismo, que es encabezado por Francis Bacon, es totalmente diferente, ya que este no cree en la razón o en lo lógico, sino que cree en la experiencia y en la evidencia que conduce al conocimiento. Resalta el papel de los sentidos, pero en especial resalta el sentido de la percepción. Y en cuanto ya habíamos hablado del racionalismo, Descartes hablaba que por medio de la razón, es lo que estaba mencionando hace rato, se descubrían ciertas verdades universales o verdades absolutas, como ustedes quieran llamarlas, que a partir de esto se deducían al resto de la filosofía. Pero hay algo importante que mencionar, que es algo que mencionaba la licenciada en las primeras clases, y es que no hay verdades absolutas, porque les voy a leer un poco de lo que es el mundo sensible. El empirismo se basa en el mundo sensible para formar conceptos sin encontrar su justificación y limitaciones en este. Pero ¿qué es el mundo sensible? Es lo que podemos ver y lo que podemos tocar. En él están lo que son las sombras e imágenes y los objetos físicos. Pero los objetos físicos siempre están en constante cambio y en constante movimiento, y justamente por eso es que no pueden haber verdades absolutas. Y nosotros, las personas, también estamos en constantes cambios y en constantes movimientos, y por eso mismo se recalca que no pueden haber
verdades absolutas. Bueno, también tenemos a este hombre que están viendo por ahí, se llama Thomas Hobbes. Él también era un filósofo que creía en lo empirista y secundaba a Bacon. Él escribió un libro que se llamaba Leviatán. Antes eran bastante conocidos, bastante populares ese tipo de libros en los que los filósofos como ellos pues exponían su enfoque, ya sea de la filosofía, y lo que él pensaba era que más que consenso o concordia es la verdadera unión de todos en una misma persona, establecida por el contrato de cada hombre con cada hombre. Él era un hombre bastante que creía en esto, un hombre materialista que creía que la mente y el cuerpo eran una sola cosa. Entonces, eso es bastante curioso, pero sí, Thomas Hobbes era el autor de ese libro que habíamos mencionado que se llamaba Leviatán, y en ese libro pues él explica su enfoque de lo que es la filosofía. Por acá podemos ver, ya tenemos dos del empirismo y del racionalismo, Francis Bacon, y también tenemos a Thomas Hobbes, que era el que secundaba a Bacon. Tenemos a René Descartes y a este otro que es Baruch Spinoza. Este Baruch Spinoza es un hombre, un filósofo de Ámsterdam, que creó una filosofía geométrica. Ahí lo pueden ver, la filosofía geométrica completa. Desde cierto punto, desde cierta perspectiva, este hombre superó lo que era René Descartes y lo que era a Thomas Hobbes, porque él creía que la mente y el cuerpo era uno solo, y a eso se le llamaba monismo. Entonces Baruch Spinoza era un amante de lo que era la filosofía, sí, pero también la geometría, tal como lo era René Descartes. Y él decía que el alma y el cuerpo son una sola y misma cosa, que se percibe tan pronto bajo el atributo del pensamiento como bajo el de la extensión. Entonces ahí tenemos que este hombre pues era él, si alguna vez escuchan de que en la filosofía la mente y el cuerpo son una sola, la mente y el cuerpo, pues eso fue el monismo. El monismo, ¿y a quién pertenece la idea del monismo? Pues a Baruch Spinoza, que fue él quien desarrolló su filosofía geométrica completa. Fue un logro bastante alto, se podría decir. Él era un hombre de Ámsterdam que también secundaba a lo que era René Descartes, porque él creía en el racionalismo. Y bueno, hablando del racionalismo y del empirismo, creo que ha quedado bastante clara la idea de la contraposición de estos dos grupos, de estos dos grandes corrientes de pensadores y de pensamientos. Estamos mencionando a algunas de las figuras o personajes que son relevantes a la hora de hablar de la filosofía moderna. Tal vez no los logremos mencionar a todos por cuestión de tiempo, pero sí, la mayoría pues ahí están. También hay otros filósofos que también han apoyado ya sea el empirismo o el racionalismo. Tal es el caso de Gottfried Leibniz. Él también apoyaba el racionalismo. Y por ahí tienen a Gottfried Leibniz. Es un hombre que apoyaba el racionalismo. Y pues sus pensamientos son un poquito más complejos. Y ahí lo tienen. Él secundaba lo que era el racionalismo, un hombre de razón. Como lo repito, el racionalismo no creía en lo empírico, no creía en lo que se podía obtener a través de los sentidos. El racionalismo creía en lo que era evidenciado. Ahí lo tienen, el racionalismo, Gottfried Leibniz. Pero también tenemos en lo que es el empirismo a John Locke, que sí, este hombre sí creía en lo que la experiencia y el conocimiento que se puede atraer y obtener a través de los sentidos, especialmente el sentido de la percepción. Y pues como cada uno de estos hombres, cada uno de estos filósofos tenían sus ensayos, tenían sus libros que fueron muy populares en su momento,
fueron muy llamativos, muy relevantes. John Locke no se queda atrás, tenía sus ensayos, tenía sus libros también. En ellos también exponía lo que era su enfoque de la filosofía. Claramente estaba del lado del empirismo, y pues ahí lo tenemos. Para ir terminando, como conclusión tenemos el empirismo y el racionalismo, y vamos a terminar ahí con lo que son los con lo que son el empirismo y el racionalismo. Pero esto que voy a mencionar no es menos importante. Sin embargo, por el tiempo no nos vamos a centrar mucho en eso, ya que según mi investigación, lo que es el empirismo y lo que es el racionalismo son las dos grandes corrientes por las que más destaca la filosofía moderna. Entonces, a la hora de hablar de filosofía moderna, vamos a entender que hablamos del empirismo y del racionalismo. Pero cabe mencionar que Immanuel Kant también fue un filósofo, que él quería, en su idea, ¿verdad? Su objetivo, su propósito, era que el empirismo y el racionalismo, unirlos en una sola historia, unirlos en un solo concepto. Y pues Immanuel, con su criticismo, el Immanuel Kant, así se le llamó a lo que él quiso hacer, a su idea, a su corriente, el criticismo, pues él quiso unir el empirismo y el racionalismo. Pero sin embargo, hubo siempre gente que se opuso. Sin embargo, a raíz de todo esto, que es el empirismo, el racionalismo, el criticismo y la filosofía moderna en general, pues surgieron cosas como la metafísica, lo que es la ética y muchas ramas que provienen de esto. Y pues lo importante a mencionar acá es que antes el empirismo y el racionalismo eran sumamente opuestos y bastante complejo, bastante rozante esa rivalidad. Sin embargo, a estos tiempos, a los tiempos actuales, el siglo XXI, ya lamentablemente ha bajado todo eso, ya no es como muy latente la rivalidad entre un empírico, un empirista y un racionalista. Pero eso ha sido mi investigación. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado. Pasen un feliz día.